Buenos días, buenas tardes a los que se están conectando a esta nueva presentación, a esta nueva charla de esta serie del Índice de Libertad Educativa que ya hace algunas semanas presentamos en CEDICE. Primera vez que se hace este índice y también primera vez que CEDICE apoya en la presentación de este tipo de índices. Les recordamos que este índice está dirigido por el profesor Martín Krause, que, como hemos dicho en otras oportunidades, no necesita presentación, ampliamente conocido en el mundo liberal. En Venezuela lo conocemos con La economía explicada a mis hijos, que es un manual para todos nosotros. Borges y la economía, que se está convirtiendo en otro manual para todos nosotros. Esa conexión entre liberalismo, economía y cultura, que muchos pensarán una mezcla imposible, pero Martín Krause lo logra. Y Martín dirige todo un equipo interdisciplinario de economistas, abogados, etcétera, que analizan 20 países de la región desde el lado de la oferta, libertad para enseñar, desde el lado de la demanda, libertad para aprender, en este índice de libertad educativa. Por lo general, estas charlas, estas últimas que tenemos como invitado a uno de los miembros del equipo de investigación, nos enfocamos en el país o en los países que ese investigador se dedicó. Por ejemplo, Antonio se dedicó a Venezuela, obviamente Antonio Canova, que más adelante va a hablar, y otros países como El Salvador, Nicaragua. Ya me corregirás, Antonio, pero en la tarde de hoy o en la mañana de hoy, dependiendo de cuando ustedes se estén conectando, tenemos a un investigador, Juan Martín Faveto, que no está dedicado a un país en específico, sino a la parte más difícil tal vez de estos índices, y ya me corregirán ustedes, porque ¿cómo mides la libertad educativa? ¿Cómo mides la libertad económica? ¿Cómo mides la calidad institucional? ¿Cómo mides el Estado de Derecho? Que son los típicos temas de estos índices que nosotros hemos presentado, Doing Business, en alguna oportunidad que hemos presentado aquí en CEDICE. ¿Cómo lo haces objetivo y no desde la subjetividad de alguien que ha vivido en ese país, ha sufrido, padecido ciertas cosas de ese país, etcétera, ¿no? Entonces, Juan Martín Faveto, que lo va a presentar con mayor propiedad, Antonio Ganova, profesor universitario, Antonio, miembro del Comité Académico de CEDICE Libertad. Bueno, Juan Martín se dedicó a establecer los indicadores del índice y hacer el análisis comparativo entre estos países de la región, ¿no? Entonces, me parece interesante la tarde de hoy. Vamos a tratar de que no sea tan técnico, evidentemente, pero es una forma de mostrar cómo estos índices se presentan de una forma rigurosa, objetiva, científica y que sirva de verdaderos instrumentos, insumos de información para el día de mañana, cuando, por lo menos en el caso de Venezuela, nos toque reconstruir el país, o también desde ahorita para preservar las bases que nos quedan, ¿no? Entonces le dejo la palabra a Antonio y más adelante a Juan Martín. Bienvenido, Juan Martín, que es primera vez que participa en las actividades de CEDICE. CEDICE tiene abiertas las puertas para ti cuando lo necesites, aquí desde Venezuela a la orden. Muchas gracias. Mira, bueno, nada, para mí es un placer enorme, Andrea, Juan Martín, compartir con ustedes este rato. Juan Martín es uno de los miembros más jóvenes del equipo, pero ha sido también el que ha ido llevando con con mucha mano zurda, Juan Martín, todo el proceso de investigación. Y bueno, hemos entrado en cantidad de discusiones, eh, comentarios, análisis sobre cómo hacer un índice que recoja efectivamente y de la mejor manera la libertad en la educación, en los sistemas educativos de estos 20 países americanos analizados. Puntos importantes es qué cosa hay común entre todos y en qué se diferencian los países entre ellos. Yo lo que diría es, bueno, explicarle, que Juan Martín nos explique en qué consiste los elementos que se tomaron en cuenta, cuáles fueron las variables que más impactaron, las que más determinan estos indicadores y bueno, que nos hable sobre el porqué de la veracidad y de lo fidedigno que supone
estos indicadores en cuanto a la libertad de estos sistemas educativos. Un gusto enorme tenerte aquí, Juan Martín, y nada, quiero saber tu opinión, queremos saber tu opinión. Bueno, muchas gracias, Antonio, Andrea, se dice. Eh, la verdad que es una alegría que haya tanto interés por este tema, no solo en Venezuela, sino en, bueno, el resto de la región. Voy a compartir una presentación para que sea acompañado con ayudas visuales y, y para ayudas de memoria para mí mismo, ¿no? Entonces, Ya se ve. ahí va. Bueno, entonces, estos son los investigadores que formamos parte del equipo, ¿no? Eh, hace 2 años Martín me propuso formar parte, ¿no? Y para definir los indicadores del índice. Y bueno, yo en ese momento lo primero que le dije es que no tenía ni idea de cómo hacer eso, eh, pero que bueno, que podía intentar aprender, ¿no? Y bueno, para poder relajarme un poco, nada, me encuentro con que al final Martín había hecho un equipo de investigadores espectaculares, así que, bueno, la tarea de, de definir estos indicadores no la hice para nada solo, y bueno, me ayudó un montón todo el debate que tuvimos y que seguimos teniendo para tratar de capturar la libertad educativa lo mejor que podemos, ¿no? Entonces, los objetivos que teníamos en toda esta investigación eran, en primer lugar, analizar los 20 sistemas educativos, como dijo Andrea, ¿no? Luego, compararlos en términos de la libertad educativa que ofrecen para las familias y para los educadores, y crear una medida de libertad educativa que sea fácil de replicar, ¿no? Uno siempre se puede estar haciendo más preguntas, buscar más información, pero si nos interesa ver la evolución de la libertad a lo largo del tiempo y queremos repetir el análisis cada cierta cantidad de años, es valioso para nosotros una cierta simplificación que permita hacerlo fácilmente, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por libertad? Bueno, yo no creo que tenga que explicar mucho acá, pero les cuento lo que estuve aprendiendo acerca de esto durante este trabajo, ¿no? Por ahí, la primera intuición que yo tenía cuando pensaba en libertad educativa era, bueno, una pregunta acerca de si los estudiantes tienen acceso a muchas oportunidades, ¿no? Si pueden ir a una escuela de calidad, ¿no? Que tenga tal vez una piscina o cancha de básquet o lo que sea, ¿no? Y a buenos profesores, etcétera. Lo que pasa es que esta medida de la libertad se vuelve un poco materialista, ¿no? Y se vuelve como un lujo, porque acceder a más oportunidades y más recursos generalmente está asociada a tener más recursos, ¿no? Y tener una economía más rica. Entonces, al final, bueno, intuitivamente lo que uno podría inferir es que los países más ricos iban a tener más libertad en esos términos. Entonces, el estudio no nos iba a decir mucho acerca de lo que se puede hacer con los recursos que uno tiene. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer en lugar de medir este tipo de libertad, que sería la libertad positiva, es medir algo más parecido a la libertad llamada libertad negativa, ¿no? Que en vez de preguntarnos si cada estudiante puede hacer lo que quiere, o cada escuela puede hacer lo que quiere también, en lugar de eso buscamos cuántas trabas tienen.
Es decir, cuánto se les impide a las familias elegir una educación según sus propios valores y según las necesidades que conocen por vivir en la intimidad con sus propios hijos, y cuánto se les impide a través de regulaciones y diferentes trabas a los educadores y a otros miembros de la sociedad civil responder a las necesidades de las familias. Entonces, nosotros queremos medir esta segunda, este segundo concepto de libertad, ¿no? Este estudio para nosotros es importante porque, bueno, en primer lugar, la libertad es valiosa para las familias porque, bueno, ellos conocen íntimamente a los hijos y, bueno, son los más indicados para elegir la educación, comparado con un político que por ahí está muy lejos de la realidad de la familia. Después, otro punto que nos parece importante es que nadie tiene la forma perfecta de educar. Entonces, es valioso para que un sistema avance, ¿no? y evolucione, que se puedan probar diferentes métodos dentro de un mismo país y así una escuela pueda ir aprendiendo de la otra en la forma de educar, ¿no? Porque sabemos que las ciencias sociales que estudian la educación, ¿no? La pedagogía, no son nada cercano a ciencias exactas. Entonces, es muy difícil defender que hay un sistema o una serie de sistemas que el gobierno deba imponer, ¿no? Sin permitir que se prueben diferentes cosas. La última razón por la que creemos que es importante este estudio es porque, bueno, a pesar de que ya se hicieron estudios para medir la libertad educativa, índices, se hicieron pensados más que nada para América del Norte, ¿no? Entonces las preguntas que se hacen para capturar las diferencias entre un país y el otro no son tan valiosas acá, porque por ahí la respuesta es igual para todos los países, entonces no nos daría ninguna diferencia entre los países, no podríamos ver bien las diferencias de nuestra región. Entonces, es necesario crear una medida para América Latina, preguntarnos, por ejemplo, sobre el poder que tienen los sindicatos, sobre cuánto poder tienen las escuelas para negociar salarios, etcétera, cosas que en América del Norte ni siquiera se lo preguntan, pero por supuesto son valiosas. Entonces, bueno, ¿cómo medimos la libertad educativa? Bueno, acá les voy a contar dos desafíos. Esta foto es una foto de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía, ¿no? Y el primero de los desafíos que tenemos cuando queremos medir esto es la poca aplicación de las normas, que bueno, para el caso de la mayoría de nuestros países, desde el liberalismo esto se podría ver como algo positivo, ¿no? Porque a veces las normas son muy absurdas y, y bueno, está bueno que la sociedad civil esté acostumbrado a no seguir todo al pie de la letra. El problema es que esto crea una diferencia entre la libertad o la represión educativa que nosotros podemos medir mirando las leyes y la legislación con respecto a la libertad que en realidad se atribuye la sociedad civil, ¿no? Nosotros siempre pensamos que esta segunda va a ser mayor. Pero bueno, esto es un límite de nuestro estudio. El segundo desafío es la falta y la mala calidad de los datos, ¿no?
Si ustedes intentan entrar a la página del Ministerio Nacional de Educación de Haití y tienen un buen browser, más o menos, les va a aparecer este cartel que básicamente les advierte que les van a robar todos los datos. Entonces, bueno, los datos no son de excelente calidad para todos los países. Y bueno, para solucionar esto, lo que hacemos es en algunas variables, en vez de dar clasificaciones más precisas y pretender ser muy precisos con la respuesta a la pregunta que nos hacemos, damos clasificaciones más amplias. Por ejemplo, una cosa que nos preguntamos nosotros es cuánto se demora en abrir una escuela privada, ¿no? Y en vez de decir, bueno, se demora hasta 160 días. Bueno, decimos, se demora menos de un año, o se demora más de un año, o se demora más de 2 años, en el caso de Brasil, por ejemplo. Entonces, bueno, para medir la libertad educativa, lo primero que hacemos es conceptualizarla en dos dimensiones, como ya les adelantaba Andrea, ¿no? Libertad para aprender, o si quieren, libertad de demanda y libertad para enseñar. Y cada una de estas dos dimensiones la capturamos con tres indicadores que a su vez están compuestos por varias variables. Así que les voy a contar un poco de esto. Lo primero, la libertad para aprender. Como les decía, nos preguntamos, ¿tienen las familias muchos obstáculos legales para elegir cómo educar a sus hijos, ¿no? Según sus valores, sus creencias, según cómo ellas los conocen a sus hijos? Entonces, tres indicadores. El primero es la libertad para elegir. Acá está, por ejemplo, la variable favorita de Antonio, que es homeschooling. Y bueno, acá nos preguntamos las trabas que tienen las familias para elegir homeschooling, ¿no? Si tienen que pedir permiso al gobierno, si tienen que mandar un reporte del progreso, y la más importante de todas, les diría, es eh, si pueden rendir examen un examen internacional, ¿no? Que no sea un examen nacional para validar los conocimientos y entrar a las universidades. El país más libre en homeschooling es Argentina, ¿no? Pero homeschooling es solo una opción que las familias podrían elegir para educar a sus hijos. Otra es, por ejemplo, las escuelas públicas, ¿no? Y bueno, en algunos países las familias pueden elegir entre escuelas públicas, pero en otros, como por ejemplo en Guatemala, las familias son asignadas por dónde viven. Y bueno, y otra opción es que elijan las escuelas privadas, pero eso lo capturamos mejor con otro indicador que ahora les voy a contar. El segundo indicador de la libertad para aprender es la transparencia. Bueno, y esto porque para las familias puede ser valioso conocer eh, el desempeño del sistema, tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Es decir, acá nos preguntamos si el país se somete, por ejemplo, a las pruebas PISA, si se sometió en los últimos 5 años, o si se sometió a evaluaciones de carácter regional, como a las que se somete Cuba, por ejemplo. Y luego nos preguntamos por el criterio de asignación del gasto, del gasto en el gobierno. Un criterio puede ser como acá en Argentina, bueno, financio 100% las escuelas públicas y pago una parte del salario docente. El tema es que ese criterio no tiene mucho en cuenta cuáles son las necesidades de las familias, ¿no? Porque es simplemente, bueno, un poco para las públicas, un poco para las privadas, es un criterio del gobierno, digamos. En cambio, en Chile, en vez de hacer eso,
el financiamiento va a un programa de vales educativos, según el cual la familia asiste a una escuela, la familia manda a un hijo a una escuela, y entonces, como ese hijo fue a esa escuela, la escuela le cobra la cuota del colegio al gobierno. Y entonces ese es el mecanismo a través del cual el gobierno chileno financia las escuelas, que es casi todo el gasto en educación va a ese programa de subsidio a las familias y no a las escuelas. Bueno, eso solo pasa en Chile, pero pasa, por ejemplo, en México en menor medida. Entonces esa es otra cosa que miramos. También miramos si el financiamiento es equitativo en promedio, ¿no? Por un alumno que asiste a una privada o una pública, o si se discrimina, ¿no? En la mayoría de países ocurre que el gobierno gasta más en promedio por un alumno que va a una escuela pública, con lo cual no se tiene muy en cuenta la libertad para aprender en ese aspecto. Bueno, y en Guatemala, por ejemplo, el 100% del gasto va a las escuelas públicas. Bueno, la otra dimensión que medimos es la libertad para enseñar, ¿no? O la libertad de oferta. Y acá nos preguntamos si se les impide a los educadores ajustar la forma de enseñar según lo que necesita cada alumno y cada comunidad. Bueno, esto es súper importante porque nosotros entendemos que los educadores, ¿no? Los directores de cada escuela y los maestros, bueno, están mucho más cerca de la realidad de las familias y de los alumnos que los funcionarios de un gobierno, puede ser regional, provincial, estatal o nacional. Entonces, simplemente por una cuestión de cercanía, bueno, uno pensaría que tienen mucha mejor información para esto, para ajustar la forma de enseñar según esas necesidades que ellos conocen. Entonces, bueno, para medir esto, otra vez, usamos 3 indicadores. El primero es la libertad para abrir una escuela, ¿no? Y esto lo capturamos a través de, como les decía, por ejemplo, eh, qué tanto se demora en abrir una escuela, eh, y, y bueno, y otras medidas que hablan de las barreras a la entrada. Después nos preguntamos por la libertad en la gestión docente, y esto, sorprendentemente, bueno, ya les contaré Antonio, pero Venezuela se destaca, ¿no? Y Argentina está muy mal. Una de las cosas que nos preguntamos acá es cuánto cuesta despedir a un docente como proporción del salario. Porque, bueno, una escuela que se da cuenta que tiene un docente que no enseña bien, según lo que necesitan las familias, es importante que lo pueda cambiar rápido. Y es importante que también, bueno, pueda traer nuevos docentes sin, sin correr el riesgo de, bueno, lo voy a tener que despedir y gastar mucha plata si no sale bien. Entonces medimos eso, medimos el poder sindical acá, ¿no? Si es obligatorio para los docentes transferir una parte de su salario a un sindicato o no. Y medimos también cuánto se tarda, si es que hay una formación docente obligatoria. Es decir, las escuelas pueden contratar a quien ellos consideren mejor para ser docente, o tienen que contratar sí o sí a alguien que tiene cierto título que el gobierno define, ¿no? En casos como en el de Argentina, sí o sí tenés que tener título docente, es decir, que sí, no importa si sos
contador, economista, ingeniero, si no tenés título docente no podés dar clases en primaria. Sí podés en la universidad, pero no podés ni en primario ni en secundario. Y el último componente de esta dimensión es la libertad de métodos y contenidos. Acá nos preguntamos si hay leyes sobre métodos, si hay leyes acerca de los contenidos que se tienen que dar. Acá nos preguntamos, por ejemplo, si la escuela puede definir su propio criterio para admitir alumnos o si tiene que aceptar sí o sí a todos hasta que se quede sin cupo. Nos preguntamos también si puede definir sus propios precios eh, y algunas cosas más. Entonces, bueno, nuestro índice se compone básicamente así, dos dimensiones, libertad para aprender o libertad de demanda y libertad para enseñar o libertad de oferta. Tres componentes cada uno, libertad para elegir, ¿no? Se puede elegir diferentes métodos de educación, privado, público o en casa, transparencia con respecto al resto del mundo y unas escuelas con otras, criterio de asignación del gasto, es decir, lo asignan directamente las familias o lo asigna el gobierno, se discrimina a los alumnos que van a una escuela privada o no. Luego nos preguntamos por la libertad para enseñar en la otra dimensión, qué tanto se demora en abrir una escuela, qué tanto cuesta abrir una escuela. Nos preguntamos por la libertad de métodos y contenidos y, bueno, qué tan sencillo o libre es contratar y despedir docentes para, bueno, atender lo mejor posible al proyecto educativo que se proponga la escuela. Entonces, básicamente esa es nuestra metodología. Antonio, ¿quieres comentar algo ahorita? O yo tengo como una apreciación general de esta charla que ha tenido Juan Martín, que agradezco enormemente y que lo conecto mucho con la que tuvimos hace unos días con Tatiana Macías, que al fin y al cabo todo se reduce en un tema de regulación, pero te pregunto si quieres comentar algo o preguntar algo primero. Hay un tema que para mí ha sido crucial en todo esto y que es la relación entre esos dos tipos de libertades y la calidad educativa. La calidad educativa y desde el punto de vista de que mientras más libre sea un sistema, ya de por sí estamos asumiendo que es mejor. Y es porque, bueno, intrínsecamente, inherentemente ya esa libertad, bueno, permite a las familias tomar decisiones, permite a los emprendedores justamente eh, innovar, ofrecer, habría competencia, eh, pero esa sería el efecto o la consecuencia del análisis de estos indicadores. ¿Estás de acuerdo con eso o no, Juan Martín? Sí, yo lo que creo es que, bueno, la calidad educativa depende de la libertad que tengan las familias, pero bueno, también depende de un montón de otras cosas que son importantes, como por ejemplo si los chicos que van a estudiar desayunaron a la mañana bien o no. Entonces, yo creo que este análisis es importante para capturar una de las cosas muy importantes para la calidad educativa, pero como no nos ocupamos del resto, todavía no podemos separar el efecto que tiene la libertad educativa sobre la calidad. Es decir, bueno, la calidad la determinan un montón de cosas, la libertad educativa, la flexibilidad del sistema, pero bueno, también el nivel de pobreza, la alimentación que tienen los chicos, eh, la historia en general de un país. Y bueno, nosotros no solo miramos uno de esos aspectos y no podemos separar todo el resto de cosas que influyen en la calidad educativa. Con lo que este índice
en buena medida sería una herramienta para estudios posteriores, complementarios, que Sí. puedan ayudarnos a descubrir dentro de la grandísima complejidad de todo esto, cuáles serían los valores y Ujú. las opciones eh, principales o las más importantes, las más decisivas. Sí. Bueno, a mí me llamó mucho la atención cómo ustedes definen, cómo empezaron a definir los indicadores del índice, o sea, cómo mides la libertad. Y la mides en términos en términos negativos, la ausencia de obstáculos o de coacción estatal, ¿no? Y de verdad, dentro del foro liberal o en estos espacios de investigación, es como el baremo que se utiliza en la mayoría de los índices. Háblese del índice de calidad institucional que también dirige Martín y otros índices como el índice de propiedad privada, el índice de libertad económica, etcétera, etcétera, ¿no? Que me parece que todos estos índices se complementan, tan solo que agudizan el estudio en una arista particular de investigación. Pero muchos de los temas que tú tocaste, Martín, por ejemplo, la libertad para fijar precios, la libertad para despedir un empleado, la libertad de fijar contenidos. Si tú le preguntas al ciudadano promedio, muchos defenderían, no, bueno, hay que establecer fijación de precios, hay que congelar las matrículas, porque son artículos de primera necesidad. O el tema de la inamovilidad laboral. Aquí en Venezuela existe esa imposibilidad, no solamente en el sector de educación, sino en general, de despedir empleados. Entonces tienes que acudir a otra suerte de mecanismos que encarecen mucho más la operatividad del negocio y al final terminas afectando al empleado que se supone que en el discurso político era el principal objetivo de protección, ¿no? Entonces, la gente no ve que al inmiscuirte en una relación laboral que es realmente una relación contractual, estás afectando los términos y condiciones de la prestación de ese servicio que te afecta a ti directamente. O, por ejemplo, el tema de los contenidos a mí me parece crucial que le des libertad de cátedra, que exista libertad de cátedra, y muchos pensarán, pero ¿cómo le van a dar, cómo es eso de darle cualquier contenido a mi hijo? Y confunden libertad con libertinaje, confunden que libertad es inevitablemente caos y anomia, y al fin y al cabo no. No estamos eliminando las reglas, sino más bien te estamos dando a ti, padre, o a los maestros, a los profesores, la libertad más amplia para escoger los contenidos. Entonces, solo que el foco cambia de sujeto, ya no es el Estado, sino es el particular el que fija los contenidos. Y eso no es caos, sino que simple y llanamente de un esquema centralizado pasa a un esquema descentralizado, privado, donde implica mayor responsabilidad para ti. Tal vez entonces más que cuestionar el caos, tal vez lo que está detrás del temor de libertad de cátedra, libertad de contenidos, es que ahora tú asumes la responsabilidad y eso no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Entonces, cuando estamos hablando de estos indicadores, como tú señalas, libertad negativa, ausencia de coacción estatal o ausencia de obstáculos estatales, al fin y al cabo está muy vinculado con nuestra cultura latinoamericana, nuestra idiosincrasia, de cuestionar o de favorecer los controles de precios, incluso en estos sectores, o de favorecer reglas tan arbitrarias laborales que favorecen, que algunos piensan que solamente favorecen a los patronos, etcétera, etcétera. Entonces, toca un tema profundamente cultural y de la idiosincrasia de cada uno de nosotros como latinoamericanos, ¿no? Sí, sí, tal cual. Yo te sumo algunos debates que se dan acá en Argentina. Por ejemplo, bueno, cuando se habla de vouchers, que eso es algo que últimamente, por suerte, se está hablando más. eh, bueno, la gente naturalmente se pregunta, digamos, ¿cómo puede ser que tú le delegues la decisión de la escuela a padres que tal vez ni siquiera saben leer y escribir, ¿no? Y entonces yo creo que muchas de estas preguntas eh, tienen que pasar de
tratar de responderse en el ideal o en términos absolutos, que es decir, bueno, el padre no tiene buena información, entonces no se le puede dar la decisión a él, a hablar en términos relativos, y ahí yo me preguntaría, bueno, pero qué otra persona le vas a dar la decisión esa, ¿no? ¿A qué otra persona le vas a delegar esa responsabilidad? Y bueno, te queda un funcionario del gobierno. Entonces, yo diría, está bien, tal vez el padre no está tan interesado como a nosotros nos gustaría o no tiene tanta información como a nosotros nos gustaría para nuestros propios hijos. Pero yo creo que cualquier padre conoce mejor a sus hijos y tiene mejor información que un funcionario en el gobierno. Y entonces, yo creo que en términos relativos, son los padres los que deberían tener la responsabilidad. Sí, porque al fin y al cabo es un tema de incentivos. ¿A quién le importa más la educación de tus hijos? Al propio padre que un funcionario que está totalmente abstraído de la realidad familiar y que al fin y al cabo no tiene los incentivos propios al sector privado porque cobra 15 y último, no matter what, cómo desarrolle y se desempeñe, porque ahí no hay KPIs, ahí no hay índices de desempeño ni nada, sino simplemente es un funcionario que cobra 15 y último, no importa cómo ejerce su trabajo, ¿no? Que leyendo los libros de burocracia de Ludwig von Mises, él no cuestiona la burocracia per se, necesitamos esa cierta burocracia, ese cierto aparataje, pero es tomar en cuenta los efectos perniciosos del sector público respecto del sector privado, ¿no? Y si tomas en cuenta eso, también tomas en cuenta cómo existen vicios en las tomas de decisiones aquí en materia educativa, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Sí, 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 tal cual. Y lo que es más, porque acá en Argentina también te dirían, bueno, pero uno tiene que poder administrar bien el sistema educativo. O sea, hay que poder administrar bien la educación pública, se tiene que poder. Eh, ¿por qué no mejoramos la educación pública en lugar de dar más libertad? ¿Por qué no mejoramos la gestión? ¿No? Y bueno, eso tiene mucho sentido si sos alguien que tiene cierta idea de político en la cabeza que, bueno, crees que por ahí hay alguna persona que te gustaría que gestione la educación. Pero si haces un análisis institucional, ¿no? Para mí hay que abstraerse de los personajes que estarían manejando esas instituciones, ¿no? Y entonces decir, bueno, eh, ¿cómo, qué tan buenas serían estas instituciones si estuviera la peor persona a cargo? Y ustedes esto lo deben tener más que claro, ¿no? Acá la historia argentina es que en el siglo XIX teníamos una educación espectacular manejada por el Estado. Y en, en los 40, bueno, cambia el gobierno, o sea, cambia la forma de gobierno, pero con el mismo sistema te empezaron a imponer fascismo, porque era lo que se le ocurría a la persona que estaba gestionando las mismas instituciones. Y desde ahí, bueno, muchos lo identifican con los 40, con los años 30. La educación argentina, bueno, viene en decadencia, pero las instituciones son las mismas. Bueno, exacto, es el problema. Mira, una de las cosas positivas de que haya esta mayor libertad es que, bueno, hay competencia entre las diferentes proveedores, entre las diferentes alternativas, entre las diferentes ofertas. Y de esa competencia, decidiendo las familias, tomando en cuenta a sus hijos, que por lo demás siempre podrá favorecerse, cosa que ocurre naturalmente por la misma promoción y publicidad que hacen
los oferentes del servicio, pero que también el Estado podría ayudar a dar información, a ser transparente y a formar el criterio de las personas que asuman su responsabilidad, los padres. Siempre va a terminar siendo más beneficioso porque esta apertura, bueno, genera innovación, creatividad, eh, imitar a los que van teniendo éxito entre las familias. En cambio, el funcionario que tiene el monopolio de la educación no solamente no tiene contacto con cada niño, ni tiene idea de cada necesidad, cada habilidad, sino que además lo hace de una manera bastante general, o sea, es un modelo igual para todos. Entonces, tú decías antes, Juan Martín, valoramos, por ejemplo, la posibilidad de hacer homeschooling, pero también la posibilidad de que haya escuelas públicas o privadas, privadas de una forma o de otra. Pueden ser escuelas grandes, pueden ser escuelas pequeñas, pueden ser más parecidas a tutorías o más parecidas a cadenas, a franquicias, con lo que en esa variedad, bueno, siempre termina decantándose, luciéndose la mejor opción, más con las nuevas tecnologías y las nuevas posibilidades que hay para, para bueno, innovar en educación. Sí, sí, tal cual yo creo que en América Latina hay un tremendo espíritu emprendedor en el sector educativo. Eh, Muestra de eso es Haití, que es un país súper reprimido y donde el gobierno prácticamente no existe. Y entonces tenés igualmente que el 90% de los chicos se atienden por escuelas privadas, gente de la sociedad civil que atiende esas demandas. Entonces, bueno, también es importante aprovechar eso, ¿no? Dejar que puedan responder a las demandas, a las necesidades, y también darles un marco que les dé las señales que a ellos les sirvan para identificar las necesidades, ¿no? Dejar que definan precios y dejar que compitan. Eh, sí, tal cual. Mira, Juan Martín, bueno, nada, yo estoy de lo más contento de haber participado contigo en esta investigación. Como decíamos, es una herramienta interesantísima para ver eh, otras correlaciones, otras eh, relaciones que pueda haber entre este valor de la libertad educativa con el progreso, desarrollo, no solamente de las personas, de los niños, el florecimiento de cada uno, sino también de las sociedades y de la manera de organizarse. Eh, y creo que aquí tenemos un material bueno, al que se le puede sacar muchísimo provecho. Así que a ti te felicito, has hecho un trabajo espectacular y por mi lado lo que queda es, bueno, invitarles a que vean el índice. Es un índice original, inédito, y que tomando en cuenta estos aspectos, es un retrato bastante fidedigno de lo libre que son las personas, las familias, para escoger la educación para sus hijos y a la vez los educadores, los emprendedores para ofrecer eh, ofertas educativas para los niños, para los estudiantes, para las familias, con lo que aquí hay una buena herramienta de trabajo. Sí, agradecida, Juan Martín, para los que están viendo esta charla y se van a conectar, o se están conectando, lo están viendo. Gracias a Juan Martín Fabeto, él es un joven economista de la Universidad del SEMA, que es una universidad privada muy reconocida en Argentina,
solamente es economista recién egresado de allí, sino también está haciendo su carrera docente allí. Así que esperamos verte con mayor frecuencia. Nuevamente las puertas de CEDICE y desde Venezuela están completamente abiertas y que sigas con esa carrera de investigador que además participas en varios think tanks liberales. Agradecida a ambos también. Agradecida a ti también, Antonio, por tener la capacidad de organizarte y que hagamos estas charlas con cada uno de los miembros del equipo de investigación que Juan Martín presentó al inicio y que podamos conocer la idiosincrasia de cada país y ciertamente nos dan a conocer una herramienta súper novedosa porque conocemos aquí de varios índices, pero este evidentemente es uno nuevo, inédito y esperemos que sea una herramienta bien utilizada a futuro por nuestros países. Seguro. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias, Antonio, Andrea. La verdad que un lujo platicar con ustedes. No sé si se dieron cuenta que tengo la gorra de los Leones de Caracas. Wow. Ah, imagínate. Está bien, Ujú. no me había percatado, pero bueno, magnífico. Miren, qué gusto entonces, Andrea, gracias por todo, Juan Martín. Y nada, seguimos en contacto, seguimos hablando sobre este tema que se las trae. Es un tema interesante. Seguro. Bueno, hasta luego, cuídense. Bien. Adiós. Bueno.